Bienvenidos a la entrevista del podcast Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. Empezamos. Y en la entrevista de hoy vamos a recibir a un técnico de mantenimiento con una trayectoria impresionante, que nos ayudará a responder esa pregunta que todo joven profesional se hace: ¿cómo me convierto en el técnico que todos necesitan? David Guillén es responsable de mantenimiento desde hace bastante tiempo en una gran empresa de Zaragoza y, como decíamos antes, colaborador de ERCO a través de los contenidos que crea en su canal Tu Vuelta de Tuerca. Además, recientemente se ha enrolado como reparador solidario en el Repare Café de ERCO, de una manera muy activa. Bienvenido, David. Muchas gracias por esta oportunidad y por esta entrevista. David, es un placer que compartas podcast con nosotros y estamos muy contentos de que hayas querido estar con nosotros aquí. Igualmente, de corazón, la verdad. Pues David, vamos al lío ya directamente. La primera pregunta, vamos a hablar sobre cómo otros técnicos o cómo pueden otros técnicos marcar la diferencia en el día a día y convertirse en ese técnico top que todos buscan en una empresa. ¿Qué opinas? Yo creo que lo más importante para un profesional es el recorrido que haces posterior a ser profesional. O sea, si de verdad tú tienes una vocación clara y lo que quieres hacer te gusta más que nada, tarde o temprano te vas a convertir en un buen profesional. Ahí no hay ningún fallo. Es ir aprendiendo desde abajo, ir machacando, sin horarios y sin preferencias, sin mirar sueldos ni mirar nada. Simplemente aprender bien el oficio y convertirte en un gran profesional para que luego no haya comparación ninguna. O sea, ahí no hay fallo posible. Eso es lo que yo le diría a alguien que quiere empezar a aprender un oficio, sea cual sea. Pero sobre todo en el mantenimiento, porque abarca muchos oficios y muchos trabajos muy diferentes. Muy bien, David. La experiencia dicen que es un grado y que suele pesar más que los títulos. ¿Qué consejo práctico le darías a quienes están comenzando para que aprovechen cada problema como una oportunidad de aprendizaje real para las situaciones que se les planteen? Muchas veces se sufre mucho cuando estás aprendiendo, sobre todo lo que digo yo muchas veces. Y a lo mejor ahora pues hay más grados medios, grados superiores. Está más enfocado el aprendizaje previo teórico al práctico. Y yo creo que el práctico es muchísimo más valioso porque te ves en el problema real, te ves en situaciones difíciles, te ves pues nervioso en muchas ocasiones, te ves con dificultades en el día a día que no vas a encontrar en un libro realmente, ni en un taller tutorizado. Yo creo que el aprendizaje en campo es el mejor aprendizaje que puedes tener y salir de tus propios problemas tú solo, y de esa manera seguro que la próxima vez no te va a pasar. Y eso es lo que te va haciendo ser cada vez más profesional, desde luego. Antes, David, comentabas, ¿no? Y lo has comentado en la primera pregunta sobre el tema del horario, ¿no? Ahí es donde realmente la vocación se demuestra, ¿no? Cuando no solamente cuando toca la campana o toca, en este caso, el timbre, si lo tenéis, ¿no? En estos casos, ¿qué práctica recomiendas para mantener la motivación y el compromiso? Sobre todo en los momentos más complicados del trabajo, porque claro, cuando las cosas van bien y no hay ningún problema, todos estamos muy motivados. Pero cuando realmente surgen los retos, ¿cómo? ¿Qué piensas? ¿Cómo mantienes esa motivación? Mantener la motivación en según qué momentos es muy difícil, pero tienes que ser muy consciente de que lo que hagas hoy y cómo lo hagas hoy, cómo lo hagas de bien o de mal, o el tiempo que emplees en hacerlo, va a ser un adelanto mañana o dentro de un mes o para otro instalador cuando venga a la instalación que estás haciendo tú, una instalación, una reparación, lo que sea. Yo creo que eso es en lo que tienes que pensar realmente. O sea, ¿cuánto puedo hacer bien mi trabajo? ¿Cuánto me va a costar? Ahí no puedes valorar el tiempo. Lo que tienes que valorar es el resultado final. Tienes que hacerlo de una manera lo mejor posible dentro de tus medios y tus capacidades, pero sin medir el tiempo. No puedes estar mirando el reloj porque me tengo que ir y hacerlo deprisa y corriendo. Lo que tienes que hacer es dejarlo perfecto para que en un futuro no haya problemas o los que vengan detrás digan: mira qué buen trabajo hicieron aquí. Yo creo que eso es lo principal.
a la hora de tanto hacer instalaciones como reparaciones. Y he sufrido mucho eso de tener que quedarme pues 2, 3, 4, 5 horas de exceso de jornada para poder dejarlo por terminado y que al día siguiente puedan trabajar mis compañeros o haya luz en la empresa o esté la máquina reparada. Eso tu compañero no lo ve porque no sabe que tú has estado 5 horas trabajando extra para que eso esté bien, pero yo creo que para un profesional es muy valioso porque sabes que has hecho un buen trabajo y que está ahí. Tu jefe al final te lo va a reconocer. Eso está claro, David. Oye, dicen que un buen técnico nunca está solo, que los contactos y los recursos salvan más de una situación. ¿De qué forma pueden los técnicos jóvenes que empiezan ahora a construir y aprovechar su red profesional de apoyo? ¿Cómo lo podrían hacer? Muchas veces en nuestro trabajo, en el trabajo del mantenimiento, te vas a ver en situaciones con cosas que no has tocado nunca. Entonces necesitas tener una buena agenda de profesionales que te puedan echar una mano en un momento dado, ya sea bien haciéndoles una consulta o pudiéndolo hacer en colaboración con ellos. Al fin y al cabo, lo que se trata, sobre todo en el mantenimiento, es de reparar algo o solucionar algo lo antes posible. Y si para eso tienes que coger contactos y tienes que hacer colaboraciones con gente, pues lo tienes que hacer. Pero tu misión es un buen resultado lo más rápido posible. ¿Cómo hacer esa agenda? Esa agenda es bastante complicado, porque claro, hay veces que sobre todo cuando estás empezando, pues tienes tus limitaciones, porque no conoces a gente del sector, no conoces a empresas que se puedan dedicar a ello. Por ejemplo, pues a raíz de ERCO, pues he podido colaborar con otras personas y otros profesionales del sector, en según qué cosas. Sí, un poco pues, con el don de gente, haciéndote un poco amigo de gente cercana que te pueda ayudar en un momento dado. Pero eso tiene que dejarle un poco de la persona. Cuando viene alguien, una subcontrata a tu empresa, por ejemplo, tratarlos bien, ayudarles en todo lo posible, crear un lazo ahí. Porque tarde o temprano, a lo mejor él te necesita a ti o a lo mejor tú lo necesitas a él. Y eso vale mucho a la larga. Vamos a cambiar un poquito el tercio, David. Ya sabes que normalmente a mí me toca y estoy muy sensible con el tema de la sostenibilidad y sobre todo con la economía circular. Y yo creo que los técnicos de mantenimiento hacéis mucha creatividad para reciclar muchos componentes, ¿no? Y eso es un ahorro, además económico y además, sobre todo, al medio ambiente. ¿Cómo puede cualquier técnico integrar el hábito del reciclaje en su trabajo diario? ¿Y por qué debería hacerlo desde el primer día? Yo creo que es una de las razones principales por las que muchas veces actúa rápido ante una avería o un problema en mantenimiento. Yo todas las máquinas que se dan de baja, ya sea porque o son muy antiguas o se renuevan o ya no tienen reparación, las despiezo completamente y aprovecho prácticamente todos los componentes, tanto mecánicos como eléctricos, neumáticos, hidráulicos. Pero para eso tienes que tener una buena organización. Necesitas un espacio bien organizado, con gavetas, todo bien etiquetado, ir haciendo acopio de ese material para que en un momento dado tú no tengas que coger y pedir esa pieza. A lo mejor la tienes, la usas, solucionas el problema y ya lo tienes. Yo creo que es algo muy importante. Y lo que dices tú, también haces economía circular, ¿no? Al final estás reciclando componentes para reparar máquinas o aparatos nuevos, en este caso. Eso es algo yo que hago constantemente desde hace muchos años en todas las empresas que he estado. Siempre hago acopio de materiales y normalmente el 80% son reciclados. Eso va directamente a la cuenta de resultados de la empresa y, por supuesto, como decíamos antes, también al planeta, ¿eh? Al final, esas buenas prácticas es la que todo el mundo debería hacer. Sí que es verdad que muchas veces el empresario no es consciente de ello, ¿no? Porque no vive tu día a día y no sabe que estás haciendo eso. Parte de mis jefes sí que lo saben, obviamente, y lo valoran porque muchas veces también en fabricación cogen piezas que tengo yo para la fabricación. Por ejemplo, pues recorrería de fontanería, de electricidad, muchas cosas que son de uso común. Y hay jefes que son conscientes y lo saben, a otros les da más igual y hay otros que ni siquiera lo saben, pero porque, bueno, pues entra dentro un poco de tu persona, ¿no? El ser ordenado y el tener todo pues bien clasificado y
y aprovechar ese reciclaje. David, formar equipo y educar compañeros es clave para evitar averías. ¿Qué estrategias puede usar un técnico para crear respeto y compromiso entre los distintos equipos? Suena muy complicado, porque es que lidiar con las personas yo creo que es de lo más complicado que hay en el mundo. Yo no sé cómo lo hacen los profesores o los psicólogos y demás, porque es bastante complejo. Claro, cada uno tiene su mundo, su forma de pensar, su actitud y es complicado lidiar con eso. Yo lo he conseguido a base de machacar mucho, de conocer a cada uno de mis compañeros y de entender un poco pues por dónde va cada uno de ellos, porque obviamente pues lo que estoy diciendo, cada uno tenemos nuestra actitud y nuestras cosas, nuestras manías y es complicado. Pero siempre procuro pues eso, cuando viene una persona nueva, conocerla bien, conocer sus virtudes, sus defectos y orientarla un poco pues al buen uso de las máquinas, a cómo tiene que hacer las cosas. Pasa que eso es difícil porque muchas veces tú cuando le dices a alguien cómo tiene que hacer algo, normalmente no le gusta. No le gusta porque a lo mejor pues él tiene una manera de hacerlo que él cree que es mejor y a lo mejor no lo es. Pero hay veces que a lo mejor esa persona te puede dar un consejo a ti. Es algo recíproco. Por eso al final te vas ganando un poco a la gente, ¿no? Ese 50-50, yo te doy este consejo, tú me das otro y al final entre los dos hacemos que esto funcione y es complicado, es muy complicado, pero es muy efectivo. Es muy efectivo porque no ganas tiempo tú solo, gana tiempo la empresa y ganan tiempo tus compañeros, porque evitas muchas averías y muchos problemas a lo largo del trabajo. Ya habías comentado antes, David, y hemos hablado cuando has hablado del tema de reciclaje, que el tema de el orden o el desorden es el enemigo de la eficiencia. ¿Qué rutina de limpieza y organización recomendarías a quien quiere mejorar realmente su desempeño en un taller o en una planta de fabricación? Eso es algo que no hace mucha gente y es algo muy importante porque yo lo hago todos los días. Yo lo hago todos los días y luego cuando termino mi trabajo. O sea, lo hago en horas extras desinteresadamente. Además, yo todos los días mi espacio de trabajo lo limpio, lo friego y lo recojo y lo ordeno todos los días. Y eso es algo muy importante porque al día siguiente vas a estar en un espacio ordenado, vas a estar en un espacio limpio y vas a empezar a trabajar con muchísimas más ganas y con muchísima más disposición. Igual que si estás fuera de tu espacio habitual, una vez que terminas el trabajo, recoger y limpiar y dejar todo ordenado y limpio. Si no como te lo has encontrado, muchísimo mejor que te lo has encontrado. Para que se note pues que ahí de verdad ha estado un profesional. La profesionalidad no es solo solucionar el problema y hacerlo de la mejor manera, sino dejar las cosas de la mejor manera posible. Y ahí es donde entra el espacio, el orden y la limpieza. Yo creo que esa es un dato muy importante a tener en cuenta. Muy bien. A colación de esto que estamos hablando del orden, saber priorizar en la vida y en el trabajo, pues te permite un poco como sobrevivir al caos, ¿no? ¿Qué método práctico utilizas, David? Y podrías compartir para decidir qué atender primero cuando todo lo que nos reclaman es urgente. ¿Cómo empezar a decidir qué es lo primero que vamos a hacer? Para cada cual todo es urgente, ¿no? Es algo muy común, pero más allá de las personas o de las preferencias que tengas con uno o con otro, cómo te lleves, tienes que priorizar la necesidad real, ¿no? Es más importante que se ha parado un puente de grúa que un ordenador se haya apagado la pantalla. Pues obviamente voy a reparar primero el puente de grúa porque depende una nave entera y un montón de personas de eso que de esa pantalla que se ha apagado, ¿no? Obviamente. Luego también es importante, hay cosas que vas acumulando que no corren mucha prisa, pero que con el tiempo se hacen urgentes. Entonces es muy importante llevar un buen listado y un buen control con un RP o como quieras, o en un cuaderno como tú quieras hacerlo. En este caso yo llevo un RP, que es una base de datos donde tengo pues todo registrado, todas las averías que pasan, todos los mantenimientos preventivos, inspecciones, OCAs, todo, ¿no? Lo tengo ahí de una manera registrado y yo todos los días empleo una hora también extra. Yo vengo una hora antes a trabajar todos los días. Solo para organizar y ver las prioridades, qué es más importante,
qué es lo que toca hoy y no lo puedo mover y cómo organizarme un poco el día. Obviamente, por mucho que te organices antes de trabajar, a lo largo del día van a pasar muchas cosas y va a ser muy difícil que cumplas todo a rajatabla. Pero ya tienes una base de la que empezar y ya tienes todo en el coco y mentalizado. Ya te has mentalizado de cómo tienes que actuar y sobre todo que es prioritario. Yo creo que eso es algo muy importante y eso es un trabajo diario. Eso no lo puedes hacer ni una vez al mes ni una vez a la semana. Eso tiene que ser diariamente para llevar el control en todo momento. A mí mucha gente me lo dice, yo no sé cómo lo haces, estando tú solo, cómo te organizas, cómo puedes llegar a todo. Hasta mi propio jefe me lo ha dicho, dice, es que no sé, no tengo ningún problema, nunca me llega ningún reporte de que ha habido un problema, de que no has llegado a algo, de que se ha quedado algo sin hacer y es por eso. Es por llevar siempre un orden y saber la prioridad de las cosas. Para saber la prioridad de las cosas también hay que ser muy profesional, porque tienes que saber realmente a qué te estás enfrentando. Si a lo mejor eres muy joven, pues no eres tan consciente, quieres atacar a todos los lados, porque a mí me ha pasado y al final no llegas y acabas saturado y cansadísimo. Entonces, con el tiempo yo creo que vas sabiendo un poco qué realmente es lo prioritario frente a todos los demás, porque al final muchos trabajos que haces dependen de los demás, obviamente. Bueno, David, pues ahora vamos a hablar precisamente de tu otra faceta. ¿De dónde sacas el tiempo para ser creador de contenidos en tu vida personal, ¿no? Esta exposición a las redes, a través de tu canal y de tus canales de redes sociales, trae críticas y mucho aprendizaje. Pero, ¿cómo y por qué recomendarías a otros técnicos compartir tu trabajo públicamente? ¿Y qué preocupaciones o aprendizajes deberían tener en cuenta? Lo primero es que vuelvo a lo de antes, a la vocación, ¿no? La vocación es primordial para esto, si no, no vas a tener una constancia. Y obviamente en el trabajo es importante, pero cuando estás creando algo tú solo y estás haciendo un canal, en este caso un canal de YouTube, tienes que ser muy constante, tienes que estar ahí todas las semanas publicando contenido sin fallar para poder crecer, obviamente. Tú ya tienes un trabajo y cuando llegas a casa tienes que seguir trabajando. Entonces tienes que ser muy consciente de que esto no es ponerte a grabar y ya está. Esto es estar pensando qué contenido vas a hacer. Cuando llegas de trabajar tienes que ponerte a editar, tienes que ponerte a hacer portada, tienes que ponerte a organizar, muchas veces a grabar. Es un sobreesfuerzo al final. Entonces hay que ser consciente de que no es tan fácil como se ve desde fuera, ¿no? Mucha gente que piensa que el tiempo que has empleado tú en hacer el vídeo es el tiempo que ellos ven. Y a lo mejor para grabar media hora has estado 3. En total, son muchas horas y mucho esfuerzo. Luego, aparte de los vídeos, pues también tengo una página web, hago vídeos cortos para otras plataformas como TikTok o Instagram, entonces se van juntando muchas cosas y es complicado. Cosas buenas, ahora solo he dicho cosas malas, todo el esfuerzo y todo lo que... Cosas buenas, pues que eso también te da muchísimo aprendizaje, porque ya solo de buscar información para hacer los vídeos y estar todo el día pues conectado con otros creadores o lo que sea, porque al final todo es una rueda y vas aprendiendo un montón de cosas. Yo en estos 3 años que llevo haciendo contenido he aprendido una barbaridad. Ya no solo a comunicar y a hablar un poco sin estar tan acojonado como me pasaba al principio, sino profesionalmente he engordado mis conocimientos una barbaridad. Luego sí vas a tener críticas, porque bueno, al fin y al cabo te estás exponiendo a todo el mundo. Vas ahí en YouTube, cualquiera te puede ver, te puede oír, puede ver lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y obviamente vas a tener críticas. Eso es así. A cualquier famoso lo critican, pues a ti que no eres nadie, obviamente te van a meter caña. Pero, por otro lado, pues muchas veces tienes críticas constructivas que te hacen ser mejor, te hacen ser mejor profesional. A lo mejor hay otro profesional que sabe más justo de eso que estás haciendo y te da un consejo muy valioso que luego puedes usar a la larga. Y sobre todo, pues todos los buenos comentarios de agradecimiento y hay gente que te pone cosas que dices, joder, tú casi me cae la lágrima, ¿eh? Muy agradecido, ¿eh? La verdad es que es muy reconfortante. La mayor parte del tiempo es muy reconfortante.
pero sin olvidar que todo el esfuerzo que tienes que hacer previo para conseguir eso, obviamente. Mira, David, vamos a terminar ya y con esta pregunta vamos a suponer que alguien nos está siguiendo, algún chaval que está saliendo de la FP, empieza en este trabajo del mantenimiento y busca destacar, ¿no? ¿Cuál es el consejo más transformador que puedes ofrecer para que sean técnicos de mantenimiento que todos necesitan? El técnico ideal, ¿no? El técnico, que aunque la perfección no existe, el técnico que todos desearíamos contar con él. Yo creo que lo más importante de todo es la actitud, lo más importante. Y sobre todo, estar dispuesto a lo que sea con tal de aprender y hacer bien tu trabajo. Yo creo que ese es el consejo que le daría a cualquier chaval, ¿eh? Me da igual que sea de ST, que haya empezado a trabajar porque no le gusta estudiar o lo que sea. Y eso es algo que tuve claro desde que empecé a trabajar, que yo entraba ahí, en este caso entré de electricista, porque era lo que me gustaba, y tenía claro que iba a entrar ahí y iba a salir sabiendo hacer cualquier cosa de electricidad. Y para eso te hace falta una actitud y una constancia brutal. O sea, tienes que estar ahí a muerte. Ni horarios, ni nada. Es lo que repito siempre. Y eso te va a hacer que aprendas el oficio cuanto antes y que seas un profesional lo más rápido posible. Y ese es el consejo que le daría a cualquier chaval que empieza a trabajar. La actitud siempre alta, siempre con ganas y para adelante. No te preocupes que tarde o temprano te vas a convertir en un profesional. Es que ahí no hay tu tía. Eso seguro, como todo en la vida. Pues ha sido un placer, David, contar contigo. Por mi parte, desearte lo mejor. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast y seguiremos en contacto a nivel profesional, desde luego, David. Por supuesto que sí. Y bueno, yo lo digo también para los seguidores de su canal, que sepáis que el último viernes de cada mes en nuestro Repair Café que hacemos en el campus digital de formación profesional, si queréis conocer personalmente, ahí lo tenéis. Ahí es un fiel colaborador ya en las últimas ediciones y se pasa por ahí, con lo cual es una cita de ley. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, David. Gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Puedes escuchar el episodio completo en nuestro sitio web o en las principales plataformas de podcast.